Oye, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó? No hay nadie, ¿dónde está Rapé? ¿Y el invitado? Pues yo qué sé, se supone que íbamos a hablar de Caro Quintero. Se han de haber amparado para no venir al programa. Chale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, ¿Te habla Vero? iniciar el proceso de extradición. ¿Te crees? ¿Alguien va? ¿Qué están tocando? No creo que nadie quiera Rapé. ¿Quién es? Alejandro Almazán. ¿Y este pendejo quién es? Me lo encontré. Perdón, me lo encontré perdón. por ahí. Preséntame a tu amigo. El querido Rapé, el gran Rapé. Me vi muy alito, perdón. Yo lo sé, Oye, ¿qué pero pasó? está bien. Bienvenido, viejo. Pásale, estás en tu casa. No, al contrario, muchas gracias. Alejandro Almazán, periodista ya de bastantes años. Sí, ya. Experto. Aunque te ves tragaños, ¿eh? Sí, ¿eh? 51 años. No, 51 años. sí eres tragaños. No, sí te eres ves un mucho. tragaños tremendo. Oye, y gran parte de tu trabajo pues ha sido alrededor del tema del narcotráfico. ¿No es cierto? Exacto. Y ahora sí, pues acaba de suceder algo, algunos dicen que es algo muy importante, otros le restan importancia. ¿Qué tan importante es la captura de Caro Quintero? ¿Quién es Caro Quintero? ¿Quién es ¿Es Caro? importante? ¿Ya no es importante? Mira, yo creo que Caro Quintero habría que verlo desde un punto también de contexto, es decir, él nace en los 50, donde prácticamente en Sinaloa ya el narco está ahí, ¿no? Es decir, la amapola y la marihuana tienen es parte de la idiosincrasia, ¿no? Sinaloense. Claro, tienes oportunidades para hacer otras cosas, pero bueno, Caro Quintero decide meterse al narcotráfico y tiene un gran padrino que es don Neto Fonseca Carrillo, ¿no? De hecho, cuando don Neto es arrestado en Mexicali por allá de los años 50, o sea, Caro Quintero está naciendo, ¿no? O sea, don Neto ya es de los Ya es grandes. don Neto. Sí, don Neto es don Neto, junto con Pedro Avilés, ¿no? O sea, son como los dos grandes capos. Pedro Avilés muere en esta operación Cóndor que hacen autoridades mexicanas, ¿no? O sea, hay una confusión que pareciera que son las autoridades gringas, pero no, son las autoridades mexicanas. De hecho, ahí surge el primer Felipe Calderón, ¿no? Hay un general que se llama José Hernández, que estuvo... No, que no tienes tú, mono, que tiene que... Sí, mira, de hecho, lo anoté aquí, ¿no? Pues como todo buen periodista traigo mi libretita, ¿no? Se llama José Hernández, ¿no? Y él estuvo en el 68, en Tlatelolco. Sí, que y le dan el famoso, que le dan un balazo en la nalga. Claro, y lo mandan, luego lo mandan a la Operación Cóndor, Hernández ¿no? Toledo. Ajá, Hernández Toledo, donde jura y perjura que en 5 meses va a terminar con la guerra, ¿no? Y sí, en efecto, lo anuncia, ¿no? Oh, acabamos con la guerra y todo, pero pues evidentemente no. Lo único que pasa es que matan a Pedro Avilés, ¿no? Que es así como el gran capo, y desplaza a los narcotraficantes hacia Guadalajara, ¿no? Y prácticamente en 1978 es donde se funda. No el cártel de Guadalajara, eso se lo pusieron los gringos, el nombre de cártel, ¿no? Pero sí, digamos, la organización de todos ellos, ¿no? Mata Ballesteros, Amado Carrillo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Azul el Esparragosa y Félix Gallardo encabezando toda esta generación. Y bueno, pues ahí es donde, digamos que Caro Quintero empieza, o todos los narcos en Guadalajara empiezan a corromper a la sociedad tapatía pero en general, ¿no? Y a la clase Estado, a la clase política, a la clase corromper militar, y a ¿no? seducir. Y a seducir, por Cosa supuesto. importante. Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese es como en el ambiente en donde Caro Quintero está. Tienen una suerte de inmunidad o de impunidad este cártel porque ahí están las historias, bueno, libros, ¿no? Lo dicen, en donde de hecho un reportero estadounidense lo publica, de apellido Webb, ahorita se me va el nombre, su nombre de pila, pero un reportero de San Diego Union, en donde él publica cómo los cárteles mexicanos, en ese momento, en los 80s, le ayudan a la CIA para transportar armamento a Centroamérica, ¿no? Donde Estados Unidos evidentemente quiere presionar, ¿no? A los gobiernos. Y hay un ¿no? vínculo muy fuerte también con la ultraderecha tapatía, con los tecos. Con los tecos, Es claro. una cosa en la Los que están la Álvarez del DFS, Castillo. la CIA, el ahora llamado Cártel de Guadalajara y los tecos. Claro, de hecho Álvarez del Castillo, que fue gobernador cuando surge el cártel, después es el procurador general, ¿no? Cuando le estalla todo esto de Quique Camarena, ¿no? Pero bueno, pues él fue el que finalmente fomentó todo esto, ¿no? Hay versiones, hay historias en el antro Guadalajara de día, en donde, bueno, yo tuve oportunidad de ver a las hijas de esta señora que era como
la socia de Caro Quintero y me platica, no, pues aquí venían todos, ¿no? O sea, aquí estaba desde el ministro de la Defensa, ¿no? Y de Gobernación, que en ese entonces pues era acá Manuel Bartlett, por supuesto, hasta pues Kiki Camarena, ¿no? Es decir, hay una historia también de Kiki Camarena que desmitifica, ¿no? A este héroe, ¿no? O sea, que no era de todo héroe. De hecho, hay un pintor muy famoso en Tijuana, de apellido Jaramillo. Él fue escolta de Caro Quintero, pasó 40 años en la cárcel, es ahora un gran pintor, ¿no? Ahí en Tijuana. Y él cuenta, él dice, no, pues yo estuve ahí en el interrogatorio, claro, ahí estaba Caro Quintero, yo les dije, oigan, esto está mal, o sea, nos va a traer problemas, dice, y yo agarré y me fui, dice, pero bueno, pues evidentemente ahí estuve, soy culpable y lo paga, ¿no? Y él da una versión de Kiki Camarena completamente distinta, ¿no? No, pues tampoco era el infiltrado, ¿no? Más bien, pues éramos todos cuates, ¿no? Había una sociedad con la DEA y bueno, pues de pronto pasó algo con la CIA, la DEA y esto pues se desbordó, ¿no? Y terminó, pues bueno, Kiki Camarena pues, asesinado, ¿no? Secuestrado, asesinado. Hay un dato que es muy fuerte, ¿no? Que es que en el interrogatorio de Kiki Camarena está un agente de la CIA. Es este muchacho que también estuvo en Bolivia con la aprehensión del Che. Se llamaba Félix Rodríguez, que interroga al Che. Exactamente. Y que trata incluso de interceder para que no lo maten, pero llega la orden de parte del presidente de Bolivia de sí matar. Y luego aparece en otro interrogatorio, pero ahora con Kiki Camarena. Sí, claro, sí. Sí, es un cubano de origen, ¿no? Que es reclutado por la CIA después de lo de Bahía de Cochinos y forma parte de esta generación de cubanos ultraderechistas que hacen los trabajos más sucios para la CIA en todo este proceso. Y lo que estaban tratando de ocultar, precisamente hasta donde yo entiendo, era la operación Irán-Contras. Así es, así es. De hecho, fíjate que este reportero de apellido Webb, él saca, ¿no? Que tiene que ver en efecto Irán-Contras, no solamente Nicaragua, El Salvador, sino esto, y cómo los cárteles mexicanos a cambio también pudieron meter cocaína a Estados Unidos, ¿no? Y entonces los 80s fue así como el boom de la cocaína. Y mira, terrible, porque el reportero lo terminaron desprestigiando, ¿no? Le empezaron a sacar no sé qué tantas cosas, ¿no? De drogadicción, de esquizofrenia, etc. Y el tipo terminó matándose, ¿no? O sea, es decir, la CIA sí logra hacer este tipo de cosas para que pues, las historias no se sepan, ¿no? Bien a bien, ¿no? Pero yo creo que la historia de Camarena, evidentemente, creo que no hay todavía como algo cierto, ¿no? O sea, debe haber muchos autores intelectuales, ¿no? Y muchos autores materiales, ¿no? Porque por las cuestiones que cuentan algunos testigos, bueno, pues todo el mundo le fue a pegar a Kiki Camarena, como ¿no? si fuera piñata. Sí, claro, fue la piñata de estos narcos, ¿no? Y bueno, pues se les pasó la mano y ahí están, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Pero el interés del gobierno de Estados Unidos por extraditar a Caro Quintero sí tiene que ver totalmente con Sí, de hecho a eso iba. Yo creo que Caro Quintero tiene dos valores, ¿no? El primer valor es para los gringos, que es, los gringos son el Capitán América y quieren venganza, ¿no? Entonces estos cuates, pues si no les das esa venganza, pues no son el Capitán América, ¿no? Y creo que tiene un valor político para nuestro presidente, porque creo que López Obrador puede apuntalar su narrativa de pues no hay impunidad, pero también es un regalo para los gringos, es como llegar con un pastel a la fiesta, ¿sabes? O sea, eso es lo que a mí me cuentan, de hecho estuve ahí medio reporteando qué pasó, cómo fue que se amparó Caro Quintero, y lo que me cuentan es que lo arrestan, obvio, no le decomisan nada, luego lo agarran, estaba en una fiesta, por eso es que actúan los perros, porque él escapa, llega este perro, lo agarran, luego lo suben al helicóptero, se le llevan a un cuartel y empiezan a hacer el proceso de extradición, pero pum, los abogados ahí le dicen, no, pero necesitas el certificado médico, y el certificado médico se va atrasando, lo estiran porque dicen, no, es que también necesito que le hagas un examen de la próstata y necesito que le hagas un examen de la vista y un examen todo, claro, examen completo, ¿no? Ni de lo que nos hacemos nosotros anualmente, o sea, le querían hacer un chequeo médico anual a Caro Quintero, pero eso extiende para que la hermana el sábado tempranito pueda meter el amparo. Y retrasa casi un año la extradición. Así es. De eso se trata. Pero entonces, Caro Quintero es básicamente... la importancia de Caro Quintero, entre otras cosas, es que pues, es un capo histórico, es uno de los capos históricos de México. Llegó a ser increíblemente rico. Yo recuerdo que
ofreció pagar la deuda externa de México, cosa que es... Fíjate que hace una declaración. Es una leyenda, porque el que la hace es el abogado. El abogado dice, en su momento, pero dice, igual. sí, ya está, ofreció pagar la deuda externa. Y a raíz de eso, Igual. este comediante Natera, Sí. ¿te acuerdas? Sí, que imitaba a grabó Caro un Quintero. cassette. Yo lo compré, ¿no? Pues ya te invito a comprarlo, ¿no? Y contaba, digo, obviamente sacaba muchas de estas cosas de las entrevistas de Caro Quintero que son fenomenales, ¿no? O sea, es un tipo que se está riendo, ¿no? O sea, como a lo artístico que tiene Caro Quintero, o sea, lo muestra, y Nateras ahí reproducía. Sí existió esto de la deuda, pero, digamos, nunca lo declaró Caro Quintero, fue a través de su abogado, pero personajazo, ¿no? Hoy creo que Caro Quintero lo que tenía, o sea, lo que me cuentan es, uno, sale, trata de buscar como refugio con el Mayo Zambada y los Chapitos, no le dan. ¿Sale en qué año? Sale en el 2013, ¿no? Con este resquicio legal que encuentra, en donde se dan cuenta que pues lo enjuició el gobierno federal y lo tenía que haber enjuiciado un gobierno local. O sea, ese es el resquicio con el que logra Caro Quintero. Y lo que me dicen es que, bueno, llega, pide como con el Mayo Zambada, le dicen que no. Y entonces se refugia con los González Peñuelas, que son los reyes de la heroína en esta parte del centro, en el norte de Sinaloa, y junto también con otro personaje que se llama Edelmo Núñez, ¿no? Los narcazos, los reyes de la heroína, que Estados Unidos evidentemente los está persiguiendo, y con ellos medio se asocia. Y ahí anda, o sea, Caro Quintero, pero ya es el viejito que lo ven heroico, le ponen evidentemente gente para combatir en Caborca, en Altar y en Piquitito, ¿no? Que son los tres poblados en donde Caro Quintero en Sonora estaba controlando. En el gobierno federal me dicen que era como, que sí, que Caro Quintero era como estos generadores de violencia de que ahora están deteniendo en el gobierno federal, y que Caro Quintero era de alguna manera también un generador de violencia, y pues andaban tras él. No existe esta presión de Biden ni nada. Lo que me dicen es que más bien para López Obrador significaba como el pastelito, llevar el pastelito a la fiesta. Un gesto de Biden. buena voluntad. Claro, mira. Ni Kamala Harris. Hemos tenido ahí nuestras broncas, pero aquí está el pastelito, ¿no? O sea, en señal de buena buena voluntad para el Capitán América, que quiere venganza, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos que tener un pastelito. Una señal de buena voluntad. Una señal de buena voluntad que se llama un corte comercial. Ahorita nos vemos. No se vayan. No era necesario construir el telescopio Webb para explorar el universo profundo, pues basta comprender la tele para entrar a universos paralelos. Universos paralelos. En el universo de México se han hecho públicos unos audios en los que se escucha al presidente del PRI, Alito Moreno, mentar madres, hacer negocios sucios, lavar millones para campañas electorales y otras cochinadas. Y sin embargo, en el universo paralelo de la televisión mexicana, esos audios no existen. En cambio, montan todo el tiempo en horario triple A fake news y escándalos atronadores por cuestiones frívolas contra gente inocente. En la iberósfera, el universo de España, se han hecho públicos unos audios que prueban que el poderoso presentador de televisión, Antonio García Farreras, aliado con el comisario de la policía, José Manuel Villarejo, montaron un delito y una campaña de descrédito para difamar a Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, unos días antes de la elección de 2016. Pues resulta que, en el universo paralelo de la tele española, el indignado por el caso es Farreras, el locutor que difundió el bulo. Ese señor se dice víctima de una campaña de difamación y, para que nadie ponga en duda su inocencia, no difunde los audios ni le da voz a nadie que pueda cuestionarlo. Algo muy parecido ocurre en los universos de Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, donde los gobiernos progresistas son tratados como los peores criminales y son bombardeados por fake news, mientras que los políticos más odiosos, sanguinarios y corruptos son tratados como héroes en el universo paralelo de los medios locales. Ante todas estas evidencias, los científicos cuánticos del Averno han llegado a la conclusión de que las fake news son la puerta más rápida a otros universos, pues basta comprender la tele o la radio para encontrarnos en un mundo que nada tiene que ver con el nuestro. Ante pruebas tan contundentes, cabe preguntarse, ¿las televisoras son portales hacia otras galaxias?
¿Nuestros aparatos de radio y televisión son naves espaciales teletransportadoras? ¿Los locutores de los noticieros son extraterrestres? ¿Por qué mienten y hacen campañas de odio con tanta impunidad y cinismo? ¿Por qué seguimos viendo a estos alienígenas si sabemos que nos mienten? ¿Tendrán razón Jaime Maussan y Pedro Ferriz? ¿Para qué existe la ciencia si la gente se traga las mentiras? Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y tenemos a periodista, experto en narcotráfico, Alejandro Almazán. No, muchas gracias. Oye, mano, nos quedamos picados, sobre todo con este interrogatorio que le hacen, la tortura que le hacen a Kiki Camarena. Y bueno, pues en una entrevista hace unos años, Caro Quintero con Anabel Hernández decía que no estaba ahí, que no sé qué, que que no tuvo la culpa, pero me acuerdo que repetía mucho, si es que si están enojados conmigo, ya perdóname, ya pagué. ¿Qué tanto tiene de culpa Caro Quintero con todo eso? ¿Quiénes más estaban en ese interrogatorio? Mira, yo creo que evidentemente tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, pero todos los narcos que estuvieron ahí, ¿no? O sea, se habla de Mata Ballesteros, se habla de Caro Quintero, ¿no? En algún momento llegó Félix Gallardo. Don Neto estaba ahí lo agarran. Mira, yo tuve oportunidad, fui chalán de un documental que a mí no me gusta ese documental porque tiene la versión muy gringa, ¿no? De que Kiki Camarena es el héroe y de que los mexicanos somos lo peor. Pero bueno, participé en ese documental y tuve la oportunidad de ir a Guadalajara medio a sacar información y conocí a Humberto Álvarez Machain, ¿no? El famoso doctor que, que en la serie de Narcos lo hicieron famoso por estar reviviendo a Kiki Camarena, ¿no? Y bueno, ahora el doctor tiene un puesto de hamburguesas, ¿no? Ahí en una colonia de Guadalajara. Ya está un poco viejo, acaba de demandar a Netflix por difamación. Ya no quiere hablar, ¿no? Pero en su momento, yo lo hablé con él, estuvimos ahí, de hecho me dio un mapa que él tuvo que dibujar en su juicio. Ojo, Álvarez Machain fue secuestrado en México, llevado al Paso y del Paso se lo llevaron a California, ¿no? Entonces ahí vino una complicación con Álvarez Machain que tuvo que entrar hasta Salinas para rescatarlo y lo rescataron. Pero bueno, Álvarez Machain en su juicio hizo un mapa en donde dibuja la casa, en donde a qué hora entra, a qué hora sale, y pone todo, donde está la alberca, donde lo están torturando, y menciona más o menos a los personajes que estuvieron ahí. Yo le decía, bueno, usted revivió a Kiki Camarena, y me dice, no, dice, porque además con el analgésico que dice la DEA, o el medicamento que dice la DEA que se le revive, no, pues lo matas, ¿no? O sea, no le puedes dar eso, dice, entonces es absurdo. Dice, él me dijo, mira, yo sí conozco a Caro Quintero, fui el médico de su familia, ¿no? De su esposa, de su papá, etc. Me llamaron cuando pasó esto de Kiki Camarena, fui a ver y yo les dije, no, se les va a morir, llévenlo al hospital, dice, y fue todo, ¿no? Dice, pero pues de ahí se ha creado toda una leyenda, ¿no? Y se han creado muchas leyendas, ¿no? Claro. O sea, de Caro Quintero se ha creado, por ejemplo, que fue el que inventó la marihuana sin semillas. Lo cual no somos marihuanos, pues decimos no, o sea, eso no es cierto, o sea, no, o sea, la semilla ya es feminizada, o sea, ojo, o sea, no, Caro Quintero a lo mejor lo único que hizo es que dijo, este es macho, hay que matarlo cuando empezó a florecer y tan, ¿no? Entonces, este tipo también de leyendas que se han ido, creo que generando en torno a estos personajes, tampoco ayudan, ¿no? No ayudan a entender bien al personaje, ¿no? Porque yo creo que Caro Quintero es un producto, finalmente, de los gringos y del gobierno mexicano, ¿no? En aquel momento. Entonces, ese es el valor también que tiene Caro Quintero, creo yo, ¿no? En una cuestión histórica, ¿no? Yo creo que tiene un valor muy especial y que tiene que ver con la narrativa que siempre buscan armar. Es decir, cuando quisieron armar, exacto, cuando quieren, es decir, cuando quieren sostener la narrativa de que la DEA está haciendo un trabajo épico, ahí es cuando convierten a Kiki Camarena en el héroe impoluto, en el que lo convierten, y pues, por supuesto, si tienes un héroe tienes que tener supervillanos, ¿no? Y es curioso porque ocultan sus supervillanos, y uno de sus supervillanos pues, es el cuate de la CIA, y la gente de la DEA que también estaba alrededor de todo este proceso, ¿no? Pero fíjate, increíble, porque si bien es cierto que Caro Quintero queda, ¿no? Así como el malo de la película, también queda como este antihéroe, ¿no? Porque pues es el que los invasores de Nuevo León le avientan un corrido y bueno,
el de los grandes corridos, no es Teodoro Bello, sino el otro, el de los Tigres del Norte, que estaba, bueno, ahorita me acuerdo, o sea, es el que hace el disco este de Corridos Prohibidos en 1989, donde sale la DR1, pero además es muy importante ese disco porque resulta que la Bastida acaba de prohibir los corridos en Sinaloa, entonces viene la época de la prohibición, ¿no? Y los Tigres del Norte, que nunca se han querido colgar la medalla, pero ellos son los padres del narcocorrido, ¿no? Por supuesto, llegan e irrumpen con ese álbum, que es un homenaje al cártel de Guadalajara. O sea, vienen ahí todos los corridos de Caro Quintero, de Mata Ballesteros, ¿no? De Félix Gallardo, de quien quieras, ahí están, ¿no? Y con eso incluso también la prohibición del narcocorrido se va al traste, ¿no? Al contrario, el narcocorrido crece muchísimo después de ese disco de los Tigres del Norte. Un día deberían de invitar con el que estoy trabajando, que se llama Luis Montoya, es un académico que estudia en el puro narcocorrido y que y les va a contar la historia, sí, de una vez, márquenle. No, de verdad es buenísimo. Yo con él estoy trabajando un documental, o sea, él es mi narcopolo, le digo, tú eres mi narcopolo, eres el que me está ahorita aquí guiando en el sentido de sí. Qué buen apodo. Sí, no, claro, ¿no? Entonces, sí, no, pues yo conozco una parte, pero él conoce toda esta cuestión musical y por eso es que he aprendido de cómo pues este disco, ¿no? De los Tigres del Norte es fenomenal. Y entonces Caro Quintero va teniendo un nuevo charming, ¿no? Y tiene algo, tiene una aureola. ¿Qué le pasa al Chapo Guzmán, ¿no? Sí, o sea, cuando el Chapo Guzmán se fuga, es ese mismo halo épico que tiene Caro Quintero. Claro, se construye una súper narrativa. Lo que importa es la historia que se construye alrededor de eso. Por supuesto que en el caso de Caro Quintero importó muchísimo el romance que tuvo con la hija de un político. Yo recuerdo incluso que el Tri, bueno, le hizo una canción de Sara, te habla Caro Quintero. Gritaba Caro Quintero, ¿no? Sara, no sabes cuánto te quiero. Y ahora que salga, nos fumaremos un kilo entero. Sí, no, buenísima la canción, claro. No, pero pues esta de los invasores, ¿no? O sea, empieza con lo que siempre ha dicho Caro Quintero. De hecho, cuando lo entrevistan a Abel, dice lo mismo. Yo no maté a Camarena, ¿no? O sea, y no sale de ahí. Yo no maté a Camarena y así empieza el corrido. Y además es muy probable que no. Claro, o sea, a lo mejor él pues simplemente, claro, a lo mejor pudo haber dado la orden, estuvo ahí viendo, pero bueno, pues, a lo mejor en efecto él no fue el que dio, digamos. Pues ya se armó el programa, ya invitamos y tú haces un trovador Paulino Vargas es el gran compositor. Y de hecho él con los Tigres del Norte han hecho unas mancuernas impresionantes, ¿no? El otro es Teodoro Bello, pero Paulino Vargas. Oye, Alejandro, después de la detención de Caro Quintero sucede este muy lamentable accidente con el helicóptero. ¿Qué evidencias hay? O qué, no evidencias, no existen, pues, pero ¿qué se puede decir de lo que me contaron? Lo que me contaron es que sí se les acabó el combustible. Sí, además suena lógico porque o sea, que no fue una cuestión cae y no se quema, ¿no? Entonces, me dicen, mira, de hecho ya estaban llegando al aeropuerto, o sea, es decir, o sea, si hubiera sido, o sea, algo de ese cártel, pues, o sea, los tumban allá. Exacto, pero como estuvieron mucho tiempo sobrevolando, dice, la verdad, se les cayó, o sea, se acabó el combustible y se fue para abajo. Dice, además, mira, hubieran ido menos personas en ese helicóptero, pero como en uno iba Caro Quintero con eso, mandaron a los demás al otro, por eso iban 14 en el helicóptero, ¿no? Sí, dice, no, pues parecía microbús, dice, pero la verdad, dice, no fue por eso, o sea, no fue por un sobrepeso, fue por una cuestión de lo del combustible. Entonces, bueno, pues también porque tuvieron que sobrevolar y claro, entonces todas estas historias que existen, ¿no? En torno, que se van creando, ¿no? Digo, supongo la oposición pues le encanta, ¿no? Empezar a exagerar por ahí para medio contar algunas cosas. Una pregunta. Sí, claro. Ya vamos a 2 minutos. A acabar el programa. El tema, tú también estás tocando el tema de Alito Moreno. ¿Qué te parece, Alito Moreno? ¿Qué te parece esta acusación de que hay violencia de género al denunciar? Mira, tengo una esposa fantástica que lleva estudiando muchísimo el feminismo, es chilena, entonces trae otra escuela. Ella me ha dado muchos libros sobre masculinidad, o sea, yo me he puesto a leer masculinidad porque la verdad es que ni sabía que existían estos libros y gracias a ella hoy me considero, como diría Monsiváis, un misógino feminista y desde mi misoginia feminista lo que veo es, bueno, un depredador, ¿no? Es decir, Alito es un depredador. Claro, Laida Sansores creo lo que dijo es, Alito es un depredador, o sea,
ojo, chicas, o sea, hagan algo. Y sin embargo, pues las chicas resultaron que lo están ayudando, ¿no? Están salvando al depredador. Pues ¿no? es típico de las lógicas del depredador. Claro. Es decir, de la los reacción de la entornos. víctima. Sí, de la Claro, reacción de la víctima. No es que lo estén defendiendo de convicción, sino hay un temor. Sí, claro. Sí, Evidente. mi esposa me dice, mira, no lo puedo creer. O sea, digo, como feminista me dicen, yo estoy en shock porque, pues, apelaría a que las mujeres, ¿no? Que no está este fácil. tipo, de alguna manera, las está chantajeando, en un momento, pues es el momento para denunciarlo. Y Para sin romper embargo, el pacto. Claro, para Ahora romper el sí. pacto. Porque de eso se trata. Mira, yo fui denunciado en el Me Too, yo escribí un texto sobre el yo macho, o sea, yo soy un macho, por supuesto, y siempre voy a ser un macho en rehabilitación, ¿no? O sea, eso soy. Y por eso me puse a leer. Y yo creo que hay que romper el pacto con todos. O sea, ¿no? Yo en mi texto que escribo rompí el pacto con todos los que me rodeaban en ese momento. Y, adiós, ¿no? O sea, chao, porque de esto se trata, ¿no? O sea, hay que ayudarle a las mujeres y es rompiendo el pacto nosotros, ¿no? Si no lo rompemos nosotros, o sea, ellas no tendrían por qué estar luchando. La lucha es de nosotros los hombres, Así es. desgraciadamente. Sí, hay que ¿no? cambiar. Pero no lo hacemos. Hay que cambiar el chip. Nos quedamos hablando sobre Alito y estos audios que ha estado presentando la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. En este último que se presentó, bueno, hablamos ya de esta cuestión del depredador sexual, pero también en este último audio que se presentó ya se habla abiertamente de la relación del poder Con político Los corrupto brothers. Así es. con los medios corporativos corruptos, Claro. ¿no? Y cómo han ido de la mano siempre, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Tú que eres Pues mira, periodista y debes de conocer. Yo creo que se cumple lo que ha dicho López Obrador, ¿no? En el sentido de que el tiempo los va a alcanzar y se van a exhibir, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, es decir, el tiempo los alcanzó, sus corruptelas los alcanzaron y se van a tener que morder la cola, ¿no? Yo pues veía, por ejemplo, a Ciro, ¿no? Diciendo, no, o sea, negando y diciendo brother y todo, ¿no? Pero pues lo mismo Y va a echándole decir, la culpa a Laida. claro, sí, exacto, y echándole la culpa a Laida y diciendo que no, pero es que es ilegal. Sí es ilegal, pero vamos a lo importante, porque lo importante es esta corrupción, esta corruptela que hay entre los medios de comunicación y el poder, ¿no? Y cómo estos medios de comunicación pues, han creado pues escenografías, ¿no? O sea, que no existen, ¿no? O sea, a mí al Como final... si eso no fuera ilegal, además. Exacto, ¿no? Pero Sí, es ilegal. Claro. Perdón, ese tipo de filtraciones las hemos escuchado en la radio y la televisión desde hace Además, décadas. Ellos y es- también las han usado. Claro, mucho por tiempo. supuesto, ellos son los que las En el usan. 2006, 2007 más o menos, yo fui ahí, no puedo decir el nombre de este personaje, pero fui a buscarlo, era un vocero de gobierno, y me dijo, oye, Alejandro, fíjate que estamos reclutando a periodistas así como tú, que andan metidos en el narco, para pasarles Que andan información. metidos en el- bueno, están investigando el narco. Perdón, Pero es una aclaración Sí, 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 importante, no, sí, sí, porque sí, estamos perdón. en televisión Sí, claro, pública, claro, no te tienes lo razón. vayas a tomar como una confesión, Confesión, ¿verdad? ahorita aquí salgo y... No, y además con esta Así cosa como que, con se- Caro que se Quintero, suele ¿no? usar en los medios, tal como lo confesó, ¿qué crédito va a tener? Claro, ¿no? No, sí, perdón. Alejandro Almazán sí dice, él mismo dice que es un narco. No, Perdón. bueno, estábamos reporteando el narco y entonces me dicen, oye, pues este grupo. ¿Y quién está más o menos en ese grupo? Me pregunté, no, pues Héctor de Mauleón, y personajes así. Y le digo, ¿y quién está dirigiendo este grupo? No, pues García Luna, ¿no? Y dije, no, o sea, no cuentes conmigo, o sea, gracias. No, fue al revés. Te dijeron García Luna. Está bien. ¿Y quién más está? Héctor de Mauleón. No. Sí, no, claro. No, pero al final... Y bueno, y fui viendo conforme pasó el sexenio, pues toda la información que recibieron muchísimos columnistas y periodistas, ¿no? Es decir, así se trabaja, o sea, son sicarios de la información, ¿no? Y uno pues decide ser sicario, no, yo dije, no, yo no quiero ser sicario de García Luna, chao, se van, y o sea, ahí nos vemos, ¿no? Pero bueno, pues a muchos periodistas a eso sí les gusta, ¿no? Les interesa, o sea, a veces siento que el problema del periodista es que le pones un regalito y lo agarra de inmediato, ¿no? O sea, carnada y muerte. Exacto, ¿no? O sea, Algunos periodistas. sí, Sí, unos, algunos. Y ¿no? se No, justifican con que no, es que es información de primera mano. Exacto. ¿No? Eso es el... Aunque fíjate que yo luego he conocido también a colegas míos que conozco y que respeto, que también terminan por un premio de periodismo, porque les publican un libro, porque les hacen una presentación de libro. O sea,
con poquitas cosas, ¿no? Se venden unos, pues porque su ego pues también es grande, ¿no? Entonces si quieren el exitismo, ¿no? Estos colegas y bueno, pues terminan cayendo pues en estas corruptelas. Y a mí me parece que, repito, hoy les llegó el tiempo, se están mordiendo la cola y pues hay que agarrar con palomitas y ver cómo se Porque despedazan, ¿no? ya se desmarcaron, bueno, Ciro, López Dóriga, Antonio Navalón, que estos tres ejemplos, pues sí, son personajes que tienen un historial. Y creo que está cuajando, o sea, y que sí está resultando efecto lo que ha hecho Laida. Es decir, lanza este video pues para que se rompan la madre entre ellos y es lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, de verdad. O sea, dices, bien, eso es lo que queremos ver, pues, y es lo que estamos viendo. Entonces, creo que en la medida en la que se siga avanzando y se muestren todas sus corruptelas de todos estos personajes, o sea, los periodistas van a ir quedando, pues, manchados, muy manchados, ¿no? O sea, digo, yo creo que este golpe para Ciro, para Navalón, para Marín, pues sí Marín, sí. es fuerte, ¿no? No, Marín, ¿no? Yo creo que él no se ha desmarcado. No, Pues es que... no, pues ¿cómo se va a desmarcar Marín? Yo me acuerdo un día que trabajábamos todavía en Ignacio Mariscal y llegamos, bueno, yo llegué en Milenio, y de pronto bajó Marín en un Mini Cooper, y así me lo presumió y me dijo, me lo acaba de regalar Pepe Murat, ¿no? Y dije, ok, y dije, puta, ¿no? Ese es el periodismo, ¿no? Ese es el periodismo. Y dije, ok, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo en Milenio, no? Me pregunté, ¿no? En un momento, bueno, o ¿qué estoy haciendo yo con este tipo haciendo periodismo, ¿no? Pero creo que eso es lo que les está pasando a la mayoría de estos periodistas que estuvieron a un lado del poder, ¿no? Los voceros del poder anterior, ¿no? Neoliberal, por Es decir, supuesto. porque hay lógicas muy de mercancía en toda esta historia. La información era dinero, ¿no? Era algo que vendía, las prebendas eran algo que vendía, Claro, y además, el prestigio era algo que vendía y que se compraba también. Y el rollo muy individualista, ¿no? Es decir, solamente ellos importan, o sea, no hay una comunidad. O sea, ahora cuando dicen, ay, sí, hay que unirnos y todos somos no sé quién, no. O sea, no, porque cuando nosotros estuvimos, digo, yo me acuerdo, Rapé, pues ahí fue donde hicimos más amistad, pues en las marchas, ¿no? De los periodistas, en donde nada más íbamos 20 cabrones y no más, ¿no? Y dices, ¿y dónde están los demás? ¿No? Pues, y hoy resulta que todo el mundo ya ahora les interesa, ¿no? Entonces dices, no, pues tampoco, cabrón, ¿no? O sea, así no funciona esto y ellos, pues evidentemente se están exhibiendo, ¿no? Se están exhibiendo como son, ¿no? Y pues solamente hay que verlos, ¿no? De verdad, yo como lo repito, con palomitas, los estoy gozando, estoy diciendo, puta, se están desquebrajando, ¿no? ¿Qué futuro le ves a Alito? Pues, mira, Alito está ahora moviéndose con otros de ahí del sector priista, ¿no? Ya les dio cabida y todo. Y yo creo que entre más les da cabida, pues bueno, los tiene ahí. Y ve tú a saber si no les tiene información, ¿no? O sea, es decir, también creo que ahí juegan muy mal, porque también algo que nos exhibe Laida es cómo actúa el PRI y otros partidos seguramente, ¿no? Es decir, actúan a través de estos chantajes, ¿no? Hacia mujeres, extorsión, ¿no? O sea, son depredadores, cabrón, ¿no? Claro. O sea, es toda una maquinaria de depredadores, ¿no? Que funciona para, pues, puestos políticos, ¿no? Y eso, pues, es terrible, ¿no? O sea, oye, sí, y la lógica totalmente misógina de Alito, de que a las reporteras las exhibía y que es una puta y tal. Y a un reportero, en lugar de exhibirlo a él, no, planeaba una trampa a través de la esposa. No, claro, no. Lógica y ya. en el audio que dice, no, y eso que yo no he querido ser un hijo de la chingada. Dice, puta, pues cuando quiera ser Dios, cabrón, ¿no? No, pues a quién sabe quién va a matar, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy interesante. Yo sí estoy convencido de que todo este sistema de información que se hizo en la era neoliberal está en una crisis profunda. Ahora, ojo, este sistema tiende a prevalecer. Generalmente los aparatos ideológicos de un régimen le sobreviven al régimen. Esto lo vimos en la colonia. Es decir, se acabó la colonia, pero la iglesia siguió pesando en México durante muchos años. Y una de las tareas de este aparato ideológico es, entre otras cosas, reproducir al régimen en el que están sustentados. Entonces, todo este aparato de medios, todo este sistema de medios, está vivo, está intacto, incluso en la televisión pública, ¿no? Y tiende a reproducirse. Lo que es increíble es que
se le puede cuestionar por primera vez en décadas. Y era un poder absolutamente incuestionable. Yo recuerdo que en su momento Víctor Trujillo tenía un espacio muy importante y todo el mundo le rendía pleitesía y lo veía como uno de los pocos espacios en los que podían decir algunas cosas, ¿no? Ciertas cosas. Pero yo sí creo que esto lo que está haciendo, es decir, no solamente lo de Laida Sansores, sino todas las cosas que lo que han salido en la mañanera, las listas de los periodistas, de los dineros que recibían los periodistas, todo esto, por supuesto, está contribuyendo a resquebrajar a todo este andamiaje del viejo régimen. Sí, no, yo creo que, la verdad, está en la narrativa en la que ha estado el presidente, termina de una u otra manera, ¿no? O sea, ya rebotando y en la realidad, y en donde pues empiezas a ver a estos personajes que dices, sí, claro, pues son estos que se han estado ahí exhibiendo, ¿no? Pero siento que también hay una complicidad en el periodismo, ¿sabes? O sea, porque, mira, en el caso de Azucena Oresti, ¿no? Después de lo de Devani, que fue terrible, ¿no? Bueno, pues tú estabas en su programa, sí, claro. Sí, ¿no? pero perdóname, pero yo sí le dije. No, sí, no, yo perdón, no sé, es decir, yo claro. en el programa le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Claro. Con todo respeto. No, y se lo tengo que seguir preguntando. Sí. Pues sí. No, y creo que muy valiosa tu actitud, ¿no? Pero no la han tenido los demás, o sea, incluso mujeres, ¿no? Que están a su alrededor, nada, ¿no? Entonces donde dices, uy, o sea, allí está la complicidad de los periodistas, ¿no? En donde creo que no deberíamos de ser así, pero repito, como queremos ser famosos, queremos exitismo, queremos que alguien nos reconozca, pues son capaces de hacer pactos con el diablo, no les importa, ¿no? Y eso, pues no, al final, algo que a mí me enseñó, o que me enseñó la universidad es que nosotros éramos trabajadores sociales, güey, ¿no? Y que tenemos que ser como el puente de la sociedad. De la UNAM tenías que ser. ¿no? Y sí, claro, y si llegamos o sea, sí aspiramos a vivir un poco como en la justa medianía, pero no estamos en esta idea del dinero, la ambición del dinero, ¿no? Sí, del yate, ¿no? En Acapulco, ¿no? O de las casas en Huizquilucan. O en Miami. Sí, en Miami. No, yo sigo rentando mi departamento. Llevo 15 años rentando mi departamento. A veces no tengo para las croquetas de mi perro, pero no importa, o sea, pero digo, no, o sea, porque al final, pues lo que importa, o sea, con lo que te quedas nada más es con tu nombre, ¿no? Entonces, aquellos periodistas que no valoran su nombre, pues están ahí, ¿no? O sea, con tu nombre y tu credibilidad, ¿no? ¿Perdón? Con tu nombre y tu credibilidad, claro. Y tu prestigio, que es cierto lo que dice el físico, por primera vez está, y además desde el poder presidencial, o sea, por primera vez el presidente de la República no está en connivencia con los grandes medios corporativos. No solo no está en connivencia, está abiertamente en contra y denunciando toda esta corrupción. Porque hace mucho tiempo no está en manos de los grandes medios corporativos y los locutores, estos informadores, no tienen el peso que llegaron a tener en y la por primera vez se está cuestionando públicamente ese desprestigio y esa falta de corrupción. ética. ¿Sí? Creo que López Obrador democratizó la información, ¿sabes? O sea, le Sí, quitó claro. le quitó el halo poderoso a los periodistas y hoy lo que creo que siempre aspirábamos nosotros es que entablar una buena relación con el lector, porque al final pues el lector es o tu público es con el que y tener un intercambio y que ellos te digan, no, estás mal, la estás cagándonos por ahí, entonces tú tratar también de corregir, ¿no? Creo que eso algunos lo hacen, pero pues los demás, pues nada. Esto que acabas de contar hace un ratito de que llegaste con un jefe de prensa y te dijo, mira, hay ciertos periodistas. ¿Cómo se llama ese periodista, por cierto? ¿Cómo dijiste? Héctor de Maulio. Héctor de Maulio. Héctor de Maulio, sí, bueno. Que decía, bueno, esto te revela cómo se hacían las cosas. En realidad, los periodistas no hacían periodismo de investigación, simplemente replicaban filtraciones que venían desde el poder, ¿no? Entonces, al hacer esto, le servían a este sector del poder. ¿No? Sí, mira, a mí llegó a pasarme, es decir, o sea, llegas con políticos y te dicen, mira este documento. Y tú lo ves y dices, oye, no, sí, este es un notón, pero también tienes que pensar, a ver, ¿por qué me lo está dando? ¿No? O sea, no, pero tú le voy a ir a preguntar al fulanito porque pues no la voy a soltar nomás porque sí. Pero la mayoría no lo hace. Sí. Te dan el documento, llegas a la redacción y como además tienes que cumplir con una cuota, pues la subes y adiós, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta también pues, mucho profesionalismo, mucha ética. ¿no? O sea, mucha moral, ¿no? Es decir, básicamente lo de Azucena Oresti es un problema de ética, ¿no? Es eso, o sea, que dices, güey, no tuviste el mayor cuidado
en este caso de Devani. Además, bueno, pues tú eres mujer, o sea, se esperaría tener más ese cuidado, porque además dices que eres feminista, entonces, bueno, pues ¿dónde está el feminismo, no? O sea, pues yo no lo vi, o sea, mi esposa sigue sin verlo, ¿no? De hecho, Ingrid siempre se la pasa ahí escribiendo, ¿no? De esta espectacularidad del ser feminicidio, feminista, ¿no? simplemente actuar con ética. Con ética, Exacto, actuar con periodística. ética, sí, o sea, Transparentar tus fuentes, es decir, mira, me llegó de acá y hacer el cálculo de qué tan ético es sí publicar esto, qué tan ético es no hacer cierta acusación. es obvio que nos equivocamos, ¿no? Somos seres humanos. Por y nos supuesto, equivocamos. todos. Pero ahí... Y hay que reconocerlo. El problema aquí de Azucena es que ni lo reconoce, ¿sabes? O sea, que no tiene esta puta, no sé cómo llamarle, transparencia para decirle, oigan, me equivoqué, tan, borrón y cuenta nueva. No, ni siquiera eso, ¿no? O sea, se aferra más bien a su versión, ¿no? Cree que lo hizo bien y dices, no, o sea, oye, pues busca a tus amigas realmente feministas para que te digan y te orienten que no lo hiciste bien, ¿no? Que no es por ahí. Entonces también, bueno, eso pasa, ¿no? En los medios, no solamente pues, con las mujeres, digo, los hombres pues evidentemente explotan, ¿no? Con este caso de Devani, este youtuber, el Mafian TV, idiota, sí, terrible, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Otro tipo que solamente lucró con la muerte, Terriblemente, ¿no? sí. Entonces, pues ante youtubers y luego este tipo de periodistas, puta, pues la gente que le queda, ¿no? O sea, sí está un poco desamparada en ese sentido y creo que pues no sé si es nuestra obligación, pero sí tratar de que en nuestro trabajo pues la gente esté un poco más informada y que a través de esa información pues de ellos lleguen a tener un criterio, ¿no? A favor o en contra, qué sé yo, pero bueno, pues darles información verídica, veraz, ¿no? Que se pueda comprobar, ¿no? Yo en este libro que estoy escribiendo sobre jefas y jefes de la Ciudad de México, cada línea que estoy escribiendo trato que lleve una fuente, o sea, para que no me digan al rato, oye, no, ¿y de dónde sacaste esto? Ahí está la fuente, ahí están los pies de página, o sea, búscalos, ¿no? Porque, pues para darle las herramientas a la gente, ¿no? Y que ellos puedan decidir, ¿no? Te puedes equivocar, y todos Por nosotros, supuesto. pero tenemos la obligación de hacer una búsqueda seria de la verdad. Y yo siento que ahí es donde está el tema de fondo del periodismo. El periodismo tendría que ser una búsqueda incesante de la verdad, Así es. ¿no? Y aquí lo que ocurre en el periodismo comercial es que de repente el periodismo empezó siendo un acto de disidencia, de repente se convirtió en una industria y se consolidó como un poder. Entonces, lo que dice Kapuscinski me parece clave. En cuanto se dieron cuenta de que la verdad era negocio, de que la información era negocio, Sí, no, la verdad. Ojalá se dieran cuenta. la verdad de que dejó es de ser importante. importante. Y la ética periodística tiene que estar ligada a la verdad. Sí, ¿no? Si no, ¿para qué? Alex, tienes casi 30 años haciendo periodismo, ¿no? Sí. Dices que uno de tus primeros casos más importantes fue el del asesinato del cardenal Posada Ocampo y todo esto. Sí, con eso empecé. Con toda esta información que tienes, a mí me pareció espectacular que un periodista como tú se echara la faena, la responsabilidad de ser guionista de una serie muy famosa de Netflix que se llamó El Chapo. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que, no, yo a veces creo que la vida ha sido muy buena conmigo, de verdad. O sea, las oportunidades me han llegado. Un día me hablaron, me dijeron, oye, pues tú escribiste una novela ahí sobre el más buscado, el Chapo, bla, 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 y pues queremos entrarle. O sea, que si vienes, y dije, sí, pues, está bien. Yo era solamente como el que los iba a guiar, pero al final pues me di cuenta, ¿no? Claro, como el asesor, pero al final me di cuenta que no. O sea, yo les contaba hace rato tras bambalinas que pues ni siquiera sabían qué onda con Sinaloa, ¿no? Entonces yo les dije, no, pues ustedes tienen que ir a Sinaloa porque en cuanto bajan del avión, no, pues se van a entender por qué matan a las personas ahí, por qué se matan, ¿no? Pues, o sea, 50 grados centígrados, pues, o sea, no cualquiera, ¿no? Entonces... Eso calienta. Sí, claro. Entonces, Eso sí calienta. Eso sí calienta. No, y empecé como ¿Cómo un poco... era que hay dos estaciones? Dos estaciones, sí, la del tren y verano, ¿no? Nada más. Y la del tren está cancelada. Y la del tren está cancelada, sí, ahí pasaba por el Puente Negro, ya no. Pero el caso es que sí, fue muy padre, tuve una jefa que escuchó, ¿no? Que siempre sí dijo, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Silvana Aguirre, una peruana, dijo, sí, hagámoslo. De hecho, cuando yo les fui contando que esto no era una serie de bandos, de buenos y malos o de rancheritos que bajaban. No, le dije, no, esto es un thriller político. Sí, no era un western. Claro, porque el narcotráfico tiene que ver con la política mexicana y si no, no la vamos a entender. Y norteamericana. Y norteamericana, perdón. sí, claro, por supuesto. Porque ¿no? te dicen Porque que es los gringos política siempre- mexicana. Porque los gringos siempre parece que están como lejanos. No, pues los gringos pues son los que prácticamente
están ocasionando todo esto Pues con sí. nosotros, ¿no? O sea, su guerra contra las drogas, su política, sus certificaciones, sus planes Mérida y Colombia, todas esas cosas. No, pues desde Nixon, el 71, ¿no? Cuando El dijo, cómo "Ahí va". financian sus políticas Sus ustedes a políticas. partir Así del es. narcotráfico, Así porque es, eso ¿no? está clarísimo. Entonces, sí, o sea, nosotros siempre hemos puesto los muertos y ellos las narices y los pulmones, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, en ese sentido de la... Se me fue ahorita, Perdón. te tenía una idea. No te preocupes. Pero lo que quería decirte era... ¿Estábamos de qué hablando? Sobre la serie del Chapo. Sí. El guionismo. Tú Le dijiste, dije, tiene le que dije ser así, sí. un thriller Un thriller. Le dije, político, no, no ¿sabes como qué? El Señor Esto de los tiene que Cielos. ser más Político. una cuestión política. Me dijeron, sí, adelante. Me escucharon, o sea, prácticamente como si hubiera una línea editorial en la... O sea, si hay una línea editorial en la serie, pues yo la pues, puse, claro, evidentemente, ¿no? Y le dije, no, esta es la línea editorial. De hecho, yo les decía, tiene que haber dos elementos también importantes, ¿no? Además del político. Tiene que haber un periodista, o sea, o una periodista, ¿no? Pues porque pues, también nos matan, ¿no? etc. Y tienen que estar las víctimas, porque sin las víctimas no existen. Lo de las víctimas me lo dijeron así como, ay, Alejandro, no, es que esto es entretenimiento, o sea, agarra la onda. Y yo le dije, pues sí, pero también tenemos que hacer conciencia. Pues sí. Al final dijeron, ¿sabes qué? Hablaron con Turati, o sea, yo les puse una reunión con Marcela Turati. Marcela terminó convenciéndolos, la verdad. Y ellos me dijeron, no, sí, hagamos el capítulo de las víctimas. Y se hizo ese capítulo de las de los víctimas. otros. De los otros, que es el único que tiene título y, de la segunda temporada y el que más a mí me gusta. ¿no? A mí también. Porque al final tú dices, es esto, o sea, esta es la problemática, ¿no? Y aquí se refleja toda la corrupción Los daños policial, en colaterales, ese momento militar, ¿no? O sea, toda la corrupción, ¿no? Genaro García Luna, Felipe Calderón, etc. ¿no? De hecho, yo buscaba cosas, ¿no? de Felipe Calderón para la serie y pudimos reproducir una en donde le hacen una entrevista en la BBC después de haber ido a visitar a Bush cuando recién gana. Y entonces Calderón le dice a la entrevistadora, le dice, no, pues Bush le dije que quiero armar una guerra. Y le dije, oiga, conoce a Jack Bauer, ¿no? Sí. Quiero todos esos All the juguetitos. toys. Sí, All I the want the toys. toys, ¿no? Entonces dije, esto tiene que estar, porque es parte de la historia mexicana, en donde como este tipo, Te retrata frívolo, un- claro, psicópata, Psicópata. ¿no? O sea, sociópata, quiere tener unos toys, cabrón. O sea, él lo ve como juguetes, Como un ¿no? juego. Entonces ahí ese tipo Y se siento que son subió, como... hizo la mímica en un avión y bombardeando. Ajá, sí. Sí, yo no sé si es exactamente un sociópata, yo creo que hay rasgos de eso, pero es sobre todo un perverso infantil. Porque esto que todos los juguetes está jugando a la guerra. Sí, ¿no? Y esta cosa que nos cuentan de que jugaban gocha en los pinos, es eso. Es alguien que juega a la guerra, y que juega con la vida de los demás. Sí. Es un perverso infantil, es un infantil que no mide las consecuencias de sus actos. Es muy peligroso el personaje. Es decir, es peligroso. ya lo vimos. Es peligroso. Eso lo vimos, sabemos. Sí, pero es particularmente peligroso tenerlo en cargos de poder. Pues sí, cómo no. Ese es el drama de nuestro país, ¿no? Entonces, pero bueno, al final, mira, fue muy bueno que en la serie pudimos meter a Felipe Calderón, Sí. que pudimos No. que hicimos a Don Sol, o sea, este actor Sí, Humberto sí. Gusto. Que Al juega principio ahí. sí, o sea, Todo me el dijeron, mundo te preguntó vamos quién a hacer era. un personaje. ¿Quién era, no? ¿Quién era? Y yo les dije, bueno, pues hay que hacer una alegoría, o sea, Claro, sí. del Estado mexicano. Un O sea, conglomerado. Claro, él es la alegoría del Estado Exactamente. mexicano, ¿no? La corrupción, ¿no? O sea, todo lo La sucio, hipocresía. la hipocresía, todo Exacto. lo sucio lo tiene, la doble moral La lo doble tiene moral. él, ¿no? Y bueno, pues Humberto la verdad es que se lució con ese muy buen personaje papel, de cómo no. Muy Don buen Sol, ¿no? Entonces, yo al final quedé satisfecho, es decir, me parece que no es la típica narcoserie, ¿no? No. Y está No muy hay bien hecha. tetas, Sí, muy bien hecha. no hay dinero, no hay güeyes metiéndose droga, o sea, no, hay una crítica más bien política, ¿no? Y tratar de desentrañar lo que pasó, claro, hay entretenimiento porque es una serie de televisión, ¿no? Y eso era como algo que yo no entendía al Pero principio. cuidaste mucho la verdad, pues, el trabajo periodístico. Sí, está muy bien. Está muy bien hecho. Y a mí me impresionó muchísimo ese episodio de Los Otros. Ah, sí. Es el capítulo 8 de la temporada segunda 2. temporada. Esa se la recomiendo mucho, porque también recreas la parte en que una de las mamás buscadoras le reclama Claro, directamente a Felipe Calderón. Claro, pues acuérdate de Sí, cómo no. la señora en La Ciudad señora, Juárez, sí, ¿no? sí.
que le reclamó por lo de Vías de Salvaca, ¿no? Exacto. Entonces sí, o sea, todos esos momentos intentamos, digo, no solamente yo, o sea, por supuesto que yo los ponía sobre la mesa y había quien los palomeaba, ¿no? Y decían, sí, por supuesto, esto nos sirve para la trama, ¿no? Digo, al final nuestro personaje pues era el Chapo, ¿no? Incluso yo les decía, cuando me dijeron, oye, vamos a hacer la serie del Chapo, y yo, no, el Mayo Zambada, ¿cómo el Chapo? No, pero es que el Chapo, ¿qué no es el rey? Y yo, no. Luego, mira, la narrativa ha sido el Chapo, pero la verdad es que pues, el Mayo Zambada, ¿no? Dijo, no, ya a Netflix ya le vendimos del Chapo y es el Chapo, o sea, no va a ser el Mayo. Dice, pero el Mayo puede empezar a tener pues un papel importante. Claro. Entonces, tratamos de que el Mayo siempre estuviera como dando las instrucciones, exacto, ¿no? Porque pues al final es él, ¿no? Yo he platicado con narcos que me han dicho, mira, el mayor distribuidor, o sea, y al quien le compramos todo, las drogas, todos los cárteles, es al Mayo Zambada, ¿no? O sea, él es el clave, ¿no? Incluso una vez platiqué con un Zeta que terminó amenazándome y me fui de México, pero ese Zeta juraba y perjuraba que la guerra contra el narco había empezado justamente porque a los Zetas se les ocurrió, güey, vamos a matar al Mayo, güey. Pues para que nos quedemos con el negocio. Pues si él es el que tiene todo el negocio, vamos sobre el Mayo. Pero pues no contaban con la astucia de Genaro García Luna y compañía, porque pues al final esta guerra fue una guerra por el narco, ¿no? Con el cártel de Sinaloa aliado al gobierno federal, ¿no? Contra todos los demás cárteles, ¿no? Que empezó cuando el Chapo Guzmán se fuga y el trato es empezar a entregar a los rivales, ¿no? Primero mata a Ramón, porque no necesita matar a Ramón Arellano, está así como los gringos también quiere venganza, pero luego entrega a Benjamín Arellano Félix, luego a Osiel Cárdenas, ¿no? Y es cuando el cártel de Sinaloa, claro, ¿no? Llega ahora sí con toda y su seguimos, fuerza, ¿no? Y seguimos viviendo las consecuencias de todo esto y de las locuras de este personaje. Sí. ¿Qué va a pasar? Sí, de hecho, mira, cuando la gente dice... ¿Se puede ¿no? arreglar todo esto? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, desgraciadamente ahorita pues seguimos, ¿no? Teniendo las consecuencias tanto de Calderón como de Peña Nieto, ¿no? O sea, de los una inercia dos. Que no claro, se puede es una inercia así. en donde pues no puedes pararla de un día para otro. Es una inercia, ¿no? Y es un negociazo. Claro. Es decir, ¿cómo le haces para parar, es decir, para detener mucha de esta violencia? Tendrías que empezar a erradicar un negocio que le resulta muy jugoso a un sector muy importante. Claro, y sobre todo pues a los gringos, ¿no? O sea, sí, pues, claro. Los gringos necesitan droga y entonces, bueno, pues México es el que No nada más la droga. Claro. Yo recuerdo que cuando se dio la crisis del 2008, la única fuente de dinero fresco que tuvieron los grandes bancos del planeta fue el dinero que venía del narcotráfico. Y esto viene de un informe de la ONU. Ah, mira, ok. Es un informe de la ONU, que es el que salvó a muchos bancos de la bancarrota total, lo que evitó que la crisis fuera más profunda, fue justamente el dinero sucio. Que venía. Sí, que es una parte muy importante de la economía. Sí. O sea, sí. ¿Cómo se cura esto? Mira, yo al final digo, si en México, siempre he dicho, si en México no existiera el narcotráfico, Centroamérica empezaría en Tijuana, ¿no? O sea, es cierto, o sea, es decir, nosotros somos un país donde los hoteles, ciudades completas han sido construidas con narcodólares, o sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero yo, o sea, yo sí creo en los abrazos no balazos, sí creo en la política de abrazos no balazos. Es difícil, obvio, lo creo desde mi privilegio. Yo vivo en la Ciudad de México, en la Roma, y no pasa nada, pero pues para la gente de Aguililla o de otro pueblo, no sé, San Fernando, o sea, pues debe ser difícil para ellos. A lo mejor ellos sí quieren que entre el ejército, ¿no? Y ahí, bueno, pues es respetable. Pero desgraciadamente la mayoría de las críticas vienen de la oposición, ¿no? Que también desde un lugar de privilegio, desde la Condesa o desde las Lomas, pues están gritando que quieren guerra, ¿no? Y entonces dices, puta, pues además de machos fachos, cabrón, ¿no? Sí, exacto. Y son los que provocaron en buena medida. Claro, además, por supuesto. Pero además, en lo que yo sí creo es que tú no puedes combatir la guerra del narcotráfico y la violencia del narcotráfico si no abordas el problema como una cosa integral, que tienes que atender las causas. Básicamente el origen de una parte muy importante de la violencia en México y en América Latina tiene que ver con la desigualdad y tiene que ver, sin lugar a dudas, con la miseria, con la pobreza, ¿no?
Entonces, si no atiendes eso no se resuelve nunca. Y el modelo económico, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un libro fantástico, ¿no? Pues ojalá lo puedan leer quienes nos escuchan, de Sayak Valencia, la gran filósofa mexicana, ¿no? ¿Cómo no? Capitalismo Gore, ¿no? Capitalismo Gore. Entonces, Gore. donde te cuenta pues el lado del negocio, pues, es decir, tenemos un capitalismo legal, que es el que vivimos constantemente, pero está el capitalismo Gore, que es el del narco, ¿no? Y cómo el modelo económico pues lleva esto, porque al final los sicarios terminan siendo emprendedores, ¿no? O sea, son llamados emprendedores ahí mismo, ¿no? Como existe en este lado legal, ellos también son emprendedores, pero del otro lado, y ahí el modelo es donde se quiebra, ¿no? La masculinidad es, ¿no? Pues porque obviamente también tiene mucho que ver, ¿no? Esto de, bueno, pues yo también quiero ser poderoso, yo también quiero algo, las masculinidades tienen mucho que ver, ¿no? O sea, se cruzan muchos fenómenos sociales. Pero lo que ella plantea es terrible, es cómo las violaciones, los desollamientos, las mutilaciones, los asesinatos forman parte del proceso de acumulación originaria en estas zonas. Ese es el dato más fuerte. Pues claro, eso es parte del negocio. Pues ve el extractivismo que hay, ¿no? O sea, claro. Todas estas zonas que han tenido, o sea, pueblos que se han desplazado, pero pues que prácticamente el modelo neoliberal es el que los desplazó, y obvio, ayudados por el narco. Claro. ¿No? Pero pues ahí tiene que ver este modelo, y es donde uno tiene que revisar. Claro, López Obrador nos ha dicho, ya se acabó el neoliberalismo. No se ha acabado, aquí sigo teniendo mi iPhone y es muy difícil que paremos el neoliberalismo, pero sí se pueden crear unas políticas, y creo que lo que está haciendo, poniendo ciertos diques, ¿no? A ese abayazamiento neoliberal para pues estar un poco más tranquilos, ¿no? Esa frase yo creo que hay que entenderla en su justa dimensión. Cuando él dice se acabó el neoliberalismo, lo que está diciendo, este gobierno ya no va a impulsar políticas neoliberales. No es que está decretando la muerte, no es que le está expidiendo el acta de defunción a un modelo que es global. Puede, claro. Lo que está Es diciendo como lo de es... abrazos, no balazos. Pues sí. No es ir a abrazar a los narcos. Sí, ¿no? exacto, Pero ¿no? les Sí. Pues sí, es que es eso. Es decir, sin lugar a dudas, es decir, sí se necesita un enfoque pues integral y humanista para poder enfrentar el tema. Y fíjate, lo que yo sí creo es que sí está dando resultados, porque es decir, lo que decía, las estadísticas que han estado saliendo son muy impresionantes. En tiempos de Felipe Calderón, según datos oficiales, ¿sí? La violencia crece, creo que 198%. En tiempos de Peña crece 50 y tantos %. Y aquí está bajando 10%. Perdón, si hay una diferencia. Ya no hay un aumento. No, o sea, yo sí creo que que hubo, o sea, que sí se detuvo, ¿no? En un momento, o sea, con este gobierno pues, lo ha logrado como detener, digo, no, pues no estamos todavía, o sea, no estamos en esas historias que escuchábamos, ¿se acuerdan? En el 2006 todavía, ¿no? De que puta, 120 muertos en el día o 150. Hoy me dice la gente de seguridad pública, dice, mira, hoy tenemos días que no bajamos de 60 muertos, o sea nuestro rollo es 60 muertos, de ahí no bajamos, o sea, obvio tenemos que ir bajando, pero pues ya no tenemos los 120, ¿no? O ya no tenemos los 80, ¿no? Con los que empezamos, o sea, hoy estamos en 60, pues claro que queremos seguir bajando, pero pues tampoco se puede, ¿no? Es decir, también hay una descomposición social, ¿no? No, pero además sí está bajando, es decir, yo sí creo que la estrategia a grandes rasgos sí está dando resultados. Es decir, aquí en la Ciudad de México bajó dramáticamente. De hecho, lo sorprendente es que esté dando resultados a tan poco tiempo. Pues sí, realmente es poco tiempo. Pues sí, para un fenómeno tan complejo, tan brutal, tan grave, pues sí es importante. Y que se dejó durante 12 años. Sí, claro, se dejó crecer, es una cosa impresionante. Sí, o sea, yo no creo en verdad en que si los militares estuvieran afuera se acabaría, o sea, no, al contrario, o sea, no, pues lo avivas más, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, al final se avivó más, ¿no? Todo. Entonces, no, yo creo en la Pax Narca, yo soy de los que creo en la Pax Narca, es decir, que regresemos a los años 80, 70, en donde podíamos convivir con los narcos, porque no se va a acabar el narco, o sea, o sea eso no, es imposible, ¿no? O sea, se va a seguir viendo la marihuana, la cocaína, etc. Entonces, tienes que pensar más bien en una suerte de Pax Narca, ¿no? En donde dices, bueno, pues así es donde me dice control, o sea, el cártel de Guadalajara lo que tenía era eso, o sea, el control, ¿no? Total, digamos, como del crimen en el país, ¿no? Cuando se quiso hacer esta federación, ¿no? Donde el Chapo Guzmán la quería comandar y todo, no, pues no iba a resultar porque además, pues estos eran unos pinches pistoleros que pues, no tenían ni idea, ¿no? O sea, el Chapo es un pistolero, no es un narco de abolengo, sino pues un pistolerillo que terminó siendo narco. Entonces, bueno, pues tampoco con esa gente podías hacer algo, ¿no? O sea, necesitas también narcos inteligentes, como el Mayo Zambada, ¿no? O sea, más
más El estratégico. propio Félix ¿no? Gallardo. O Félix Gallardo, claro. ¿no? Pero fíjate, yo tengo una hipótesis y obviamente la planteo para que me la corrijas, ¿no? Para que me digas que no tengo razón. Pero yo creo que en la era neoliberal todo se privatizó. Se privatizó absolutamente todo, es decir, se privatizó el maíz, se privatizaron los teléfonos. Una de las cosas que se privatizaron, se privatizó el gobierno. El gobierno administró además la privatización. Una de las cosas que se privatizaron fue el narco. Y es curioso, y con el narco se privatiza la violencia. Yo recuerdo esta famosa reunión que todo el mundo ha relatado en Acapulco, en la que de repente Félix Gallardo junta a toda una serie de gente y reparte. Yo recuerdo, y me llamó poderosamente la atención, que prácticamente todos los que estaban ahí presentes eran policías. Eran policías y se van repartiendo el negocio que antes administraban desde el gobierno, pero ahora se convierte en una empresa privada. ¿Me equivoco demasiado? No, sí, cierto. Qué bueno, qué No, tranquilidad. pues por ejemplo, el de apellido Guajardo, que lo mandan a Ciudad Juárez, pues era policía. ¿no? Pues No, muchos claro, eran policías. ¿no? Muchos eran policías. Félix Gallardo fue escolta del gobernador Sánchez Celis. De hecho, hay una foto así donde él Famosa. está con Sánchez Celis en la boda del hijo de Sánchez Celis, ¿no? Es decir, o sea, pues claro, ahí está. Sí, creo que se privatizan. De hecho, yo creo que hasta los presidentes empiezan a tener a su cártel favorito, ¿no? Sí, o sea, claro. Salinas al cártel del Golfo, ¿no? Cedillo a Los Arellano, Fox a Sinaloa y Calderón El igual. Chapo a Sinaloa. Peña Nieto con cártel Jalisco, ¿no? Entonces, no, pues sí, ¿no? Claro que también se va privatizando, ¿no? Van teniendo- Ay, está padrísimo. Qué La buena voy a dejar, pues, plática. muchas gracias. ¿Tienes libro en puerta? Sí, pues este de jefas y jefes de gobierno, se supone que ya lo tenía que entregar en mayo. Entonces, Ya pasó. sí, ya Tengo pasó. una mala noticia. Sí, ya pasó. En Mayo Salvada, no. No, tenía que entregarlo ¿Así en se va a mayo, llamar, pero las jefas y jefes, o cómo? Jefas y jefes. Jefas y jefes. Estamos todavía buscando un subtítulo, ¿no? Yo creo que sería por ahí de las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México, porque de eso trata, o sea, de las crisis políticas, cómo las resolvieron o cómo no las resolvieron, ¿no? ¿Y tienes O- entrevistas exclusivas con los jefes de gobierno? Sí, mira, busqué a Cárdenas, ¿no? Hablé con Cárdenas, busqué a Rosario, también aceptó, ¿no? Hablábamos por teléfono, ¿no? Muy curioso cuando te llaman por teléfono. ¿Tiene usted una llamada del reclusorio, no? Acepta el uno, ¿no? Ah, bueno. Entonces estuve llamando con Rosario, todavía me falta una plática con ella, una última. Logré convencer a Bejarano, a René Bejarano, para que me contara su historia de los videoescándalos, ¿no? Pero pues la buena, ¿no? No estas andarse por las ramas. Hablé con Encinas, con Alejandro Encinas, solicité ya la entrevista con Marcelo, está ahí en puerta, y con Claudia también la he pedido, y por supuesto voy a buscar a Mancera, ¿no? O sea, que pues es el que va a salir peor, supongo, ¿no? Mancera, ¿no? Pues, ¿Y López Obrador? Y López Obrador lo busqué, pero pues, Está difícil. pues, tiene muchas cosas. Creo que Digo, la tiene verdad es que- ahorita está ocupado. Ahora tiene otro cargo. creo. Sí, tiene otro cargo. No, mira, lo que hice de López Obrador, traté de sacar muchísimas que él ha contado tanto en las mañaneras Claro. como en su momento. ¿Qué es lo que ha te va a contado contar, algunas historias. Sí, Es lo que claro, va a contar sí, igualito, no, por supuesto. Pero además, ojo, él empieza las mañaneras siendo jefe de gobierno. Ahí debes de tener un material inagotable. Hay un reportero que se llama Ernesto Osorio, que estuvo en Monitor, que me cuenta cómo empezaron las mañaneras, ¿no? Y dice, o sea, llegaba él, se metía por la puertita de atrás y ahí lo agarrábamos. Y un día hubo tanto escándalo, unos pinches cacerolazos que llevó Arne Ruton, no sé cómo Arne se llama. Auser, Sí, algo sí, así. ese, ¿no? Dice, ese cabrón llevó un día cacerolazos, entonces López Obrador nos mete al Palacio de Ayuntamiento, ahí nos da la conferencia y entonces le dice a César, oye, pues está mejor aquí, prepara el saloncito allá para las conferencias, dice, y al día siguiente ya estábamos en el salón Francisco Zarco, dice, pero estuvo más o menos como una semana en la calle, o sea, banquetera. Y a la siguiente semana se instaló y ya nomás. A Osorio lo mandó Gutiérrez Vivo para que probara que López Obrador a las 2 semanas se iba a cansar de la conferencia. Espérame tantito. Sí, no, yo, pues, Es que le salió pues, mal. pues creo que le salió mal a Gutiérrez Vivo. ¿En qué año era? ¿En qué año era esto? Sí, ¿no? 2001, imagínate, 2001 de haber sido. 2001 y estamos en 2022. No, creo que no se ha cansado. No se cansó. Sí, no se cansó. Entonces, pues esas historias, ¿no? Vienen, o sea, creo que, pues, como les decía hace rato, ¿no? Otras bambalinas,
tanto Bejarano como Rosario creo que no tienen mucho que perder, entonces pues también pues, me Van a están contar. contando, sí, me están contando cosas que pues, son delitos, ¿no? Prácticamente son delitos, ¿no? Sí, o sea, yo en algún momento incluso cuando me estaba contando Bejarano, uno le dije, oiga, esto que usted me está diciendo es delito. Me dijo, sí, legal no era, ¿eh? O sea, esa es su contestación, ¿no? Entonces, de ese nivel más o menos vienen las entrevistas. Encinas también, muy buena onda, me contó como los momentos más complicados, ¿no? Que tuvo como jefe de gobierno, sobre todo en un momento que hubo casi un estallido social, ¿no? O sea, casi se viene el estallido social. Cuando lo del plantón, ¿no? Cuando lo del plantón. Ya no nos cuentes más, porque No, te no, vamos no. a invitar. Vamos a invitarte Sí, cuando sí, salga el libro. Sí, no, ¿Sale? por supuesto, no, claro. ¿Dónde te encontramos en redes? Pues mira, casi yo no soy tanto de las redes, ¿no? Ah, Porque bueno. exacerba mi machismo y mi ¿Verdad que ego, sí? entonces Sí. Tú déjanos tu las he teléfono. bajado. Pero ahí ando, sí, Tenemos no, tu pero ahí teléfono. ando, ¿no? No, pero Como- para que la gente lo... No, pero ahí ando como el Alex Almazán, ahí estoy en el Twitter, así es el Alex Almazán, entonces ahí me encuentran, ¿no? Súper. Pero sí, ahí, y de verdad, sí, cuando salga el libro, por supuesto, digo, si me Claro que invitan, sí. No, hombre, aquí claro, venimos por supuesto, a por platicarlo supuesto. porque vienen muy buenas historias. Hecho. Y hay que hablarle al narcopolo. Al Digo, narcopolo, sí, a mi narcopolo, ¿no? Luis creo que podrían tener un gran programa de narcocorridos. No, pero por Súper, supuesto, venga. danos el dato. por favor. venga, Muy bien. Alejandro. Muchas gracias. No, muchas gracias. No, al contrario, Uno los de admiro. Almazán. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Cuídense mucho. Señoras y señores, otro programón que va a tener que Programón, compartir. compañeros. Y ahora sí, Rompimos récord, creo. rompimos récord. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima y ya lo sabe. Compártelo, coméntelo. Bye. Adiós. Chau, chau.